en lo que viene a ser la cavidad torácica, ¿de acuerdo? A los laterales del mediastino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos a nuestros dos pulmones, de esta manera, van a tener que, entre ellos se forma un espacio, ¿de acuerdo? El espacio que se comprende entre ambos pulmones va a ser conocido con el nombre de mediastino, que nosotros ya habíamos mencionado su división, gracias al plano que pasa por el ángulo de Lewis, ¿de acuerdo? Que se divide en superior e inferior. Luego este mediastino inferior se divide en tres. ¿Gracias a quién? Gracias al corazón, ¿de acuerdo? El corazón y la membrana serosa que lo recubre, y bueno, que en el caso del corazón también tiene su membrana fibrosa, que viene a ser el pericardio, ¿de acuerdo? Estos se ubican en el mediastino medio, ¿de acuerdo? El corazón en el mediastino medio, que es división del inferior. Anterior a este encontraremos el mediastino anterior y posterior al corazón al mediastino posterior, bastante evidente. Así, el pulmón se describe con forma de un órgano en forma de semicono, ¿de acuerdo? En el cual vamos a poder hablar de tres caras. Una cara externa, cara lateral o también llamada cara costal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a estar en relación con las costillas, con la pared torácica. Y también vamos a escribir una cara interna, cara medial o cara mediastínica, porque va a estar en relación ¿con quién? Con el mediastino. Y finalmente va a tener una cara inferior, también llamada base, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, sí, más o menos describe esa forma de cono, de semicono. Y sobre este vamos a obtener algunas relaciones, ¿de acuerdo? En sus relaciones de su cara externa vamos a poder observar claramente una diferencia entre ambos pulmones. ¿Va a estar dado por quién? Por las cisuras, ¿de acuerdo? Vamos a tener que el pulmón derecho va a tener dos cisuras. Va a tener una cisura horizontal o cisura menor y una cisura oblicua o cisura mayor, ¿de acuerdo? Cisura horizontal o menor y cisura oblicua o mayor. Y dos cisuras me van a entonces delimitar tres lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y finalmente un lóbulo inferior, ¿ok? El lóbulo inferior cabe mencionar que va a ser el más grande de los lóbulos, ¿de acuerdo? Y de hecho es donde ustedes van a principalmente auscultar, es donde ustedes van a escuchar los sonidos aéreos de los pulmones, ¿de acuerdo? Especialmente en la región torácica. En la región anterior sí puede ser un poco más variable, pero en la región posterior sí van a escuchar principalmente al lóbulo inferior del pulmón. Ahora, algunas relaciones importantes. La cisura oblicua de los pulmones se origina a nivel de T4, ¿de acuerdo? De nuevo, el ángulo de Lewis. Esa es una de las referencias que ustedes tienen que recordar. El origen de las cisuras oblicuas de los pulmones es a nivel del ángulo de Lewis, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a quién, al pulmón derecho, en su cara externa. En cuanto al pulmón, en cuanto al pulmón izquierdo, vamos a encontrar ¿qué cosa? Solo una cisura, que va a ser la cisura oblicua o la cisura mayor. Y se va a dividir solo en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Pero cabe mencionar que en el caso del pulmón izquierdo, su lóbulo superior, al no tener lóbulo medio, va a tener una especie de estructura homóloga, una similitud. ¿Qué va a ser quién? La língula, ¿de acuerdo? Esta estructura de acá, que ustedes pueden ver que es una prolongación, que en este no se observa tan bien, vendría a ser este de acá, ¿de acuerdo? Se ha amarrado para evitar que se escape la represión, ¿de acuerdo? Pero este viene de manera anterior y bueno, del lado izquierdo hacia el corazón, lo recubre, ¿de acuerdo? Esa va a ser la língula. ¿Y eso en cuanto a qué? En cuanto a sus relaciones externas del pulmón. Ahora, otras características que van a tener el pulmón, así como más variado, vamos a hablar de que tiene una coloración que varía bastante de acuerdo a la edad, ¿de acuerdo? Cuando el bebé nace se dice que el pulmón tiene un color de rojo vino, ¿de acuerdo? Bastante oscuro, pero bastante vívido. Y va a tener algunas características, que de hecho van a ser útiles en lo que viene a ser la medicina forense, ¿de acuerdo? El pulmón, al llenarse de aire, este va a ser luego de ¿qué? Luego de la primera respiración del recién nacido. Si el recién nacido naciera muerto, es decir, no dio su primer
Respiro. Entonces sus pulmones, al no estar llenos de aire, cuando los sumerjan en agua, se hunde, ¿de acuerdo? Un bebé que no ha respirado al nacer, se hunde en el agua. En cambio, un bebé que ha muerto luego de que ya nació, como ya respiró, sus pulmones están llenos de aire. Así que flota, ¿de acuerdo? Es una manera de reconocer el tiempo de muerte de un recién nacido, ¿de acuerdo? Si fue post o pre el parto. Ahora, otra relación. Casi me olvidé de mencionar. El pulmón va a tener lo que se conoce como el vértice, ¿de acuerdo? Ahora, el vértice no es una estructura anatómica que ustedes puedan observar. El vértice va a ser una convención en cirugía, ¿de acuerdo? Vértice del pulmón se considera toda la parte del pulmón que esté por encima de ¿quién? De la segunda costilla, ¿de acuerdo? Todo pulmón, toda la región del pulmón que se encuentre por encima de la segunda costilla, por convención, se considera vértice, ¿de acuerdo? No hay una estructura anatómica que tú puedas ver y digas, esto me limita el vértice. Al menos solo en pulmón no hay. Y con esto pasaríamos ¿a quién? A la cara mediastínica, ¿de acuerdo? En la cara mediastínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Que ingresa lo que se conoce como el pedículo pulmonar, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan abdomen, les habrán hablado de, por ejemplo, el pedículo hepático. ¿Qué es un pedículo y qué va a ser un ilio? No sé si recuerdan esa diferencia. Pedículo van a ser las estructuras que ingresan hacia un órgano, ¿de acuerdo? Ilio es el agujero por donde ingresan estas estructuras, ¿de acuerdo? Que en el caso, por ejemplo, del pedículo hepático, hablamos del conducto colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta, ¿de acuerdo? Ellos me forman el pedículo hepático. En el caso del pulmón, ¿quiénes me forman el pedículo pulmonar? Va a estar formado por las venas pulmonares, la arteria pulmonar y el bronquio pulmonar, ¿de acuerdo? Esas estructuras me forman ¿a quién? Al pedículo pulmonar. Y el ilio pulmonar es el agujero por donde ingresan estas estructuras. Y ahora, en esta cara mediastínica sí vamos a tener algunas diferencias bien claras, ¿de acuerdo? Entre ambos pulmones, entre el izquierdo y el derecho. De hecho, en este de acá, que se ha coloreado, se puede ver incluso más. Este es un pulmón, ¿de qué lado? Del lado izquierdo, correcto. Este es un pulmón del lado izquierdo, solo tiene una cisura. Y nosotros lo vamos a comparar con un pulmón del lado derecho, que de hecho tenemos acá dos. Y vamos a utilizar este de acá. Ahora, ¿cómo va a ser la disposición del pedículo pulmonar en el lado izquierdo? Ustedes van a fijarse en quiénes, estos de rojo, ¿quiénes son? Las venas pulmonares, que vamos a tener dos para cada pulmón, ¿de acuerdo? Una vena pulmonar superior y una vena pulmonar inferior. Y claro, derecha e izquierda, ¿de acuerdo? También vamos a tener ¿a quién? Este de acá. Es la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Que vamos a tener una para cada pulmón. Y finalmente, este de acá, ¿quién es? Es el bronquio pulmonar, ¿de acuerdo? Ahora, antes de hablar de cómo se visualizan esas estructuras del pedículo pulmonar, cuál es su disposición, atravesando el ilio, tienen que reconocer anterior y posterior en un pulmón. Y eso es de hecho bastante sencillo. Se fijan en las cisuras y las cisuras siempre tienen que tener una disposición de posterior a anterior, de superior a inferior. Es decir, mientras más se va hacia adelante, más inferior se hace, ¿de acuerdo? Entonces este pulmón va a mirarme de esta manera, ¿de acuerdo? Y lógicamente la cara mediastínica tiene que mirar hacia medial, hacia el mediastino, ¿de acuerdo? Entonces este pulmón se ubica de esta manera. Ahora ustedes están viendo su cara medial. Yo sé que esto es anterior y esto es posterior. Y una vez dicho esto, ya podemos hablar de la disposición, ya que se orientaron. El bronquio pulmonar en ambos pulmones siempre es la estructura más posterior, ¿de acuerdo? El bronquio pulmonar siempre es la estructura más posterior de todas, ¿de acuerdo? La vena pulmonar inferior siempre es la estructura más inferior de todas, ¿de acuerdo? Y la vena pulmonar superior siempre es la estructura más anterior de todas. ¿Quién es el que cambia? O bueno, ¿quién es la que cambia? La arteria pulmonar. En el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar, ¿dónde se ubica? Se ubica superior a todo el resto de estructuras, ¿de acuerdo? Se ubica superior a todo el resto de estructuras.
En cambio, ¿qué es lo que va a pasar en el pulmón derecho? De esta manera. Lo ubicamos de nuevo. Acá tenemos nuestras fisuras que se hacen más inferior mientras más nos vamos hacia adelante. Entonces yo lo ubico de esta manera. Y bueno, su cara mediastínica, lógicamente, hacia medial. Este pulmón se ubica así. Esto es anterior. Ahora lo volteo. Esto es anterior. Esto es posterior. El elemento más posterior es ¿quién siempre? El bronquio pulmonar. Este de acá es el bronquio pulmonar, que acá ya está a nivel de su división, por eso pueden ver dos agujeros, ¿de acuerdo? Luego, el elemento más anterior siempre es ¿quién? La vena pulmonar superior, que es esta de acá, por donde estoy metiendo mi pinza. ¿Ven esta pequeña estructura? Ahí está. Y finalmente, ¿quién es el elemento más inferior? La vena pulmonar inferior, que acá está. Pero habría que abrirla. Ahí está. Ahí está. La vena pulmonar inferior. En cambio, ¿qué pasa con la arteria pulmonar? Ya no es el elemento más superior en el caso del pulmón derecho, sino que se ubica entre el bronquio pulmonar y la vena pulmonar superior. Se mete entre ambos, ¿de acuerdo? Entonces, en el pulmón derecho, la arteria pulmonar se ubica entre la vena pulmonar superior y el bronquio pulmonar derecho. En cambio, en el pulmón izquierdo, la arteria pulmonar se ubica por encima de todo el resto de estructuras. No interrumpe al pedículo pulmonar. Y esa va a ser la principal diferencia que nosotros vamos a encontrar en la cara mediastínica. ¿De acuerdo? Algunas hojas, ¿de acuerdo? Una hoja parietal que va a estar en relación con la pared torácica y una hoja visceral que va a estar en relación con la víscera como tal, con el pulmón mismo. Y con eso nosotros habríamos visto que lo que corresponde a pulmones, ¿de acuerdo? Al menos de manera breve. ¿Hasta ahí alguna duda tienen con lo que es pulmones? ¿No? Entonces tomen